Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Mi querido Emerson, bienvenido. ¿Cómo va la cosa? Excelente, Aldair. Bienvenidos. Gracias por preferirnos. Gracias por suscribirse. Nosotros tenemos el privilegio de guiarlos y de compartir juntos nuestras reflexiones en el estudio de la palabra de Dios. ¿Recuerdas el título, Emerson? Es muy interesante. Sión, el hogar de todas las naciones. Para ti, ¿qué significa el lugar de todas las naciones? Significa algo muy sencillo, Aldair. Aquí en el Salmo 87, Sión adquiere una dimensión mucho más amplia. Ya Sión no va a significar una ciudad literal, Jerusalén, sino que ahora toma un significado espiritual más amplio, más profundo. Por tanto, vamos a leer unos textos para compartir algunos detalles que son claves para entender el Salmo 87, pero es una lección muy interesante. Muy interesante, porque es que causa que en lugar de todas las naciones, pero vamos a leer entonces 87, versículo 1 al 3. El Señor estableció en el monte santo el amor del Señor por las puertas de Sión. Es mayor que su amor por todas las ciudades de Jacob. De ti, ciudad de Dios, se dice cosas gloriosas. Mire aquí, particular lo que dice este salmo. Es superior al amor de Jacob y a las otras naciones. O sea que esa ciudad es algo especial para Dios, que no es cualquier ciudad, Emerson. Creo que Dios recalca mucho, y tú decías en la lección de la introducción que hablaba que son 150 veces que se repite Sión. Entonces, cuéntanos un poco sobre esto. Los versos que acaba de leer Aldair, del 1 al 3 del Salmo 87, nos están hablando efectivamente de la ciudad literal. Pero a partir del versículo 4 en adelante, David o el salmista, aquí se menciona a los hijos de Coré, van a hablar de una ciudad en sentido espiritual. Pero comencemos entonces con lo primero. ¿Por qué Sión es la ciudad de Dios? ¿Por qué Dios decide escoger a esta ciudad como suya? Hay muchas razones. Lo primero que quiero decir, mis amados, es que la Biblia dice que de Dios es la tierra y su plenitud. Sin embargo, Dios se reserva un pueblo en especial, Israel en ese caso. Pero además de un pueblo, Dios se reserva una ciudad en especial, Jerusalén. Además de una ciudad, Él se reserva un lugar sagrado, el templo. Entonces, Dios es muy selectivo en las cosas. El punto acá es que, ¿por qué Dios decide elegir a Jerusalén o a Sión como la ciudad preferida de Él? Yo voy a enumerar una serie de elementos y ustedes van a juzgar por ustedes mismos y van a considerar conmigo si tengo razón o no. En primera instancia, porque en Jerusalén o en Sión reinó nada más y nada menos que Melquisedec, del que hablamos ¿no? en un tiempo. Allí Abraham ofreció por fe a su hijo Isaac en el monte Moriah. Allí en Sión reina el más grande de todos los reyes de la tierra, después de Jesús, David. Allí fue construido el templo de Jerusalén. En Sión también, por supuesto, Jesucristo dio su vida en uno de los montes de Jerusalén. Dio su vida, o sea, en Jerusalén muere nada más y nada menos Aldair que el Hijo de Dios. Allí en Sión la iglesia cristiana tiene surgimiento y finalmente desde Jerusalén comienza la predicación del gran mensaje del cristianismo, del evangelio. Entonces, por estas razones, Sión se convierte en la ciudad predilecta de Dios. Bueno, ¿y quién? Ahora vamos a entender un poco quién habita, por qué es tan importante esa ciudad. Claro. Aparte de lo que tú compartiste, es que ahí hay alguien especial, o está alguien especial. Y dice el Salmo número 2, versículo 6, ya estableció a mi rey sobre el monte de Sión, mi lugar santo. O sea que aquí Dios estableció, puso un rey, está un rey en esa ciudad. Por eso esa ciudad es tan importante. Y tercero, mira, ahí Dios establece un rey, y al establecer un rey puro, santo, leal, honesto, justo, habita el amor
en esa ciudad habita el respeto, en esa ciudad está la paz. Qué maravilloso nosotros mirar que Dios es perfecto, de que Dios tiene todo organizado perfectamente, Emerson. A partir del versículo 4, entonces el salmista va a hablar de esa acción espiritual. Noten ustedes lo interesante que dice el verso 4. Yo me acordé de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Aquí están Filistea y Tiro con Etiopía. Estos nacieron allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Una cosa muy sencilla. Él está diciendo las naciones enemigas, Tiro, Babilonia, Filistea, Etiopía, son naciones extranjeras, pero esta es una profecía. El Salmo 87 es una profecía donde anuncia el salmista que estas naciones, representando a todas las naciones de la tierra, nacerán o tendrán un nacimiento espiritual en Sión o en Jerusalén. Los babilonios nacieron en Babilonia, los etíopes nacieron en Etiopía, los filisteos nacieron en Filistea. Pero ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Tendrán un nacimiento espiritual. Ahora, ya comenzamos como a entender un poco mejor. Todos los que hemos nacido de nuevo, Aldair, pertenecemos a un pueblo en el Nuevo Testamento. Ese pueblo es el cristianismo. Esto significa que la nueva nación que Dios establece ya no hay distinción de raza ni de pueblos, sino que todos a través del nuevo nacimiento, a través del bautismo, somos parte de un mismo pueblo, de una ciudad invisible, de una ciudad espiritual que está en la tierra, pero que se hará visible cuando Cristo venga. Mis queridos, por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, te aseguro que si no naces del agua y del espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Bueno, ya este elemento tan importante está anunciado en el Salmo 87. Qué cosa tan interesante. Mira, el Salmo 87 apunta a la salvación tanto a los judíos como a los gentiles. ¿Qué pasa? Creo que ustedes conocen de que en la época de los judíos y de los gentiles, los judíos decían que su salvación solo era para ¿quién? Para ellos nomás. Eran egoístas, ¿verdad? Porque Dios no dice eso. Dios nunca ha dicho. Él escogió al pueblo de Israel, sí, como un ejemplo para tenerlo allí, la nación guía o en quien poder nosotros estudiar y meditar y poder aprender. Pero aquí Él dice, la salvación no solamente es para uno. No creamos que solamente por ir a la iglesia y porque vamos y guardamos el sábado, ya somos salvos. No, para nada. Aquí cuando Pedro le dice, el Señor le dice, mata y come. Eso significa de que la salvación no solo para los adventistas, la salvación no solo para los católicos, la salvación no solo para los cristianos, la salvación es para todo aquel que crea en Dios, porque Él vino a morir a salvar lo que se había perdido. Por supuesto, mira, lo que dices es muy importante, Aldair. Dios es verdad que tiene un pueblo, una iglesia en la actualidad, a través de la cual Él se manifiesta y a través de la cual se transmite el evangelio a esas naciones. Pero Dios no hace excepción de personas. La salvación es para todos. Es más, Apocalipsis, en el capítulo 14, el mensaje de los 3 ángeles, llama la atención que el anuncio angélico en esa oportunidad es que el evangelio tiene que ser predicado a toda nación y tribu, lengua y pueblo. ¿No es cierto? Entonces, pero yo quiero que leamos, Aldair, porque el Salmo 87 menciona algo muy interesante. Y en el versículo 5, el Señor dice así, miren lo que dice el Señor. Jehová contará al inscribir a los pueblos. O sea, Dios, la profecía del Salmo 87 menciona que Dios tendrá un registro de las naciones. Esto es una cosa muy particular, porque en Apocalipsis se menciona unos libros, y no solamente en Apocalipsis, sino en muchas partes de la Biblia se menciona que Dios tiene un registro en el cielo. Pero permitamos que sea la Biblia la que nos cuente. Vamos a leer, Aldair.
En Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 20, capítulo 20, versículo 12. Miren por favor lo que dice acá. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y el capítulo 21, versículo 27, no entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, ¿no?, ninguna cosa impura o que haga abominación, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Así como el plan de Dios en la Sión de antaño era que todas las naciones pudiesen ser ciudadanas de esa ciudad, así el Señor hoy tiene una Sión, pero ya no la Sión literal. El Señor tiene una nueva Jerusalén, una nueva ciudad para su pueblo. Y Él promete que los que nazcan de nuevo son escritos en un libro. Y todos los que vayamos a entrar por las puertas de Jerusalén es porque nuestro nombre esté o permanezca en el libro de la vida. O sea, Dios tiene un registro, ¿no?, para todos los que los que iremos alguna vez a morar con Él en las mansiones celestiales. Es correcto. Mira, aquí sacamos estos puntos. Necesitamos ir al templo, ¿verdad? Porque ahí nos encontramos con Dios. Segundo, es importante hacer lo correcto, porque la ciudad tiene sus requisitos para poder entrar. Y tercero, el evangelio es para todo el mundo. Y por eso nosotros, las personas que creemos en Dios, los que guardan sus mandamientos, es importante vivir una vida cristiana para que podamos testificar del amor de Dios a todo el mundo en esta generación. Así es. Querido, no seamos egoístas con la palabra de Dios. Compartámosla. Por eso nosotros estamos en esto, Emerson, compartiendo el mensaje de esperanza. Así que les invito a que se suscriban, a que compartan, a que nos sigan allí en estas redes sociales para que otras personas se llenen de este mensaje que Dios tiene para nosotros. Bendiciones.